El tema anterior. Cuando me encontré con el antinatalismo por primera vez, me convertí en antinatalista por razones personales y, a menudo, proyectaba mis deseos de no nacer en otras personas, niños. Mientras entablaba diálogos en Internet con otros antinatalistas y leía más literatura antinatalista, The Conspiracy Against the Human Race de Thomas Ligotti, Studies in Pessimism, The Essays de Arthur Schopenhauer, Better to Never Have Been del profesor David Benater, Every Creed Lisa Grave de Sarah Perry, The Antinatalist Manifesto de Theophile Di Chiru y How to End All Human Suffering de Raphael Samuel, comencé a profundizar en el antinatalismo como filosofía y poco a poco pasé de ser un antinatalista por razones personales a ser un antinatalista por razones de defensa del bienestar infantil. Esta pieza se dividirá en dos partes. La primera parte se centrará en las razones principales por las que soy antinatalista y la segunda parte se centrará en las razones secundarias por las que soy antinatalista. Razones principales por las que soy antinatalista. Consentimiento. Los niños no pueden dar su consentimiento para nacer y no tengo absolutamente ningún derecho a tomar la decisión más importante de la vida de otra persona en su nombre. Absolutamente nada de lo que haga por el niño justificará traerlo a este mundo sin su consentimiento. En su libro, Every Creed Lisa Grave, Sarah Perry hace referencia a un estudio que preguntó a los niños, incluso a los de un nivel socioeconómico más alto que son privilegiados, si preferirían nacer o no, y la mayoría dijo que preferirían no haber nacido nunca. Le he preguntado a muchas personas si preferirían nacer o no, y la mayoría ha dicho que preferirían no haber nacido en este mundo, así que puedo asumir con seguridad que mis hijos por nacer probablemente tampoco querrían nacer. Si nos preguntamos objetivamente qué es este mundo, y examinamos detenidamente los muchos problemas del mundo, no es difícil elegir la no existencia donde hay paz y no hay carga de sufrimiento o existencia en este mundo. Además, dado el lío que hemos hecho porque nuestros hijos deberían verse obligados a limpiar el desorden que nosotros y otras generaciones antes que nosotros hicimos. No se merecen una pizarra en blanco o un lienzo en blanco para pintar el mundo de la manera que desean que sea. 2. Lotería genética. La procreación es un juego de probabilidad, aleatoriedad y determinismo genético que escapa al control de uno. No hay forma de determinar el resultado o el resultado final. Saber lo que sé sobre el mundo, la belleza estética y la buena salud es lo que determinará el lugar de mi hijo en este mundo. El aspecto físico importa mucho más de lo que pensamos. Pero todavía no hay garantía de que el niño gane la lotería genética. Como mencioné en mis otras publicaciones, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno del espectro autista y los trastornos del grupo B son hereditarios en mi familia, y la probabilidad de que mis hijos hereden esos trastornos es bastante alta. La mayoría de estos trastornos fueron heredados de mi abuela paterna, cuyos genes son muy prominentes en la familia, aunque algunos de mis primos han tenido la suerte de no heredar estos trastornos. En una palabra, jugar a la lotería genética es mucho peor que robar la fortuna de alguien y luego ir a la máquina tragamonedas para probar suerte, ver si gano algo, un niño trofeo, y el resultado final, lo más probable es una pérdida, en el que incurre el niño por su propia cuenta. 3. Incertidumbre y sin garantías excepto la muerte. Lo único que puedo garantizarles a mis hijos es que algún día morirán. Incluso si tengo dinero y conexiones para darles la mejor vida posible, no puedo garantizarles nada ni siquiera a mí mismo. Podrían tener un accidente que los lleve a la paralización o podría perder mi fortuna y podrían terminar viviendo una vida de baja calidad con condiciones de vida insatisfactorias. En última instancia, tienen que sufrir debido a mi miopía, mi estrechez de miras, mi visión estrecha y mi elección de jugar a la ruleta rusa con su vida. Quizás habrá un desastre natural o una catástrofe, un colapso económico, una guerra o un apocalipsis zombie que tendrá un impacto devastador en su vida. Conozco a tantas personas que han sufrido tragedias que han destruido sus vidas. Un amigo de la familia hizo morir a su hijo en un tiroteo masivo en una mezquita. La hija de un amigo desarrolló repentinamente un cáncer en etapa 4 y se lanzaron muchas bombas sobre las casas de muchos de mis parientes en una guerra que nadie esperaba que sucediera.
Ninguno de los padres de nadie que conozco podría garantizarles a sus hijos una buena vida y por eso el sufrimiento es inevitable. Además, el sufrimiento en la vida supera con creces el placer y, a veces, el placer es una ausencia temporal de sufrimiento continuo. 4. Esclavitud económica, ganado estatal. La mayoría de la gente ignora el hecho de que un certificado de nacimiento representa un acuerdo legal entre nuestros padres y el Estado de que somos criados por nuestros padres y propiedad del Estado. Tan pronto como nacemos, el Departamento de Impuestos nos asigna un número de seguro social y nos presionan para que nos matriculen en escuelas, centros de adoctrinamiento, donde nos vemos obligados a asistir durante los próximos 18 años para ser preparados como drones para el personal. A menos que nazcamos en un privilegio o en una tribu primitiva donde somos autosuficientes y podemos vivir de la tierra, tenemos que trabajar de 9 a 5 para pagar para estar vivos o ser forzados a la indigencia y la indigencia. Una buena parte de nuestros ingresos está grabada y nos vemos obligados a vivir así durante los próximos 65 años antes de poder jubilarnos. Si tenemos suerte hoy en día incluso eso es imposible para muchos, y luego finalmente podemos pasar nuestros llamados años dorados relajándonos. En muchos países, el suicidio sigue siendo ilegal y se castiga con la cárcel porque la destrucción de la propiedad estatal es ilegal. En muchos países, el servicio militar nacional sigue siendo obligatorio, lo que demuestra que somos propiedad del Estado. Personalmente, soy una persona pro soberanía y autonomía. No quisiera que mi hijo naciera en la esclavitud económica como propiedad estatal sin su consentimiento. Idealmente, me gustaría que mi hijo fuera valorado como una persona y no como una fuente de ingresos que paga impuestos sin soberanía real o autonomía personal. 5. Existencialismo. La vida no tiene más propósito que evitar el peligro y la muerte, comer, dormir y reproducir sin pensar. Los seres humanos han creado muchos mecanismos para proporcionar el llamado propósito en la vida, pero a medida que profundizamos y extrapolamos estos mecanismos, nos quedamos con una existencia sin sentido perpetuada por la inutilidad y la inutilidad. Habiendo experimentado depresión existencial, puedo decir firmemente que es muy difícil de soportar, y ninguna persona debería tener que luchar con una existencia nihilista con tiritas artificiales para continuar con su vida. En su ensayo titulado El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer describe la existencia como lo que ocupa a todos los seres vivos y los mantiene en movimiento es luchar por la existencia. Sin embargo, con la existencia, cuando se les asegura, no tienen idea de qué hacer. Por tanto, la segunda cosa que los pone en movimiento es esforzarse por liberarse del peso de la existencia, volverse insensible a ella, matar el tiempo, es decir, escapar del aburrimiento, y no hay absolutamente ninguna forma de negar esta irrefutable realidad. 6. Futilidad. No se puede negar que la vida es inútil. Nada dura para siempre y todo lo que logramos o logramos en la vida es inútil porque un día cesará. Todo lo relacionado con la existencia es inútil porque un día moriremos y ya no estará con nosotros. Incluso las personas que tienen hijos para llevar el apellido algún día serán olvidadas dentro de las próximas 4 generaciones, a menos que sean una figura histórica famosa. Acepto la futilidad como una parte inherente e inevitable de la condición humana y, por lo tanto, trato de evitar resistirme a ella. Para citar a Émile Cioran, dado que toda la vida es fútil, entonces la decisión de existir debe ser la más irracional de todas. 7. Sin libre albedrío. El determinismo genético significa que nuestra existencia es aleatoria y está predeterminada por nuestra genética, el medio ambiente y las cosas que escapan a nuestro control. Estamos adoctrinados con la falsa idea de que tenemos libre albedrío y podemos lograr ciertas cosas y, en muchos casos, están fuera de nuestro alcance. No me gusta la idea de darle a mi hijo falsas esperanzas o culparlo si no ha logrado ciertas cosas debido a la falta de libre albedrío. Esto también se remonta a los argumentos de la incertidumbre y la lotería genética, los cuales son inútiles y poco éticos para imponer a un niño sin su consentimiento. Razones secundarias por las que soy antinatalista. Catástrofes ambientales.
Hemos visto un aumento de desastres naturales como tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, sequías y condiciones climáticas anormales que han afectado la vida de millones de personas. Desde finales de los 90 se han publicado publicaciones sobre escasez de agua y seguridad alimentaria y estamos empezando a ver los efectos de estas en diversas poblaciones provocadas por la superpoblación. Se ha estimado que para 2025, 2/3 de la población mundial experimentarán escasez de agua, y esto continuará teniendo un efecto devastador en los ecosistemas, lo cual es una tendencia constante con muchas faunas en peligro o extinción continuamente. Las megasequías han provocado una gran escasez de alimentos, lo que ha provocado un rápido aumento de los precios de los alimentos en los Estados Unidos y otros lugares. En el estado de Tamil Nadu en India ha habido una lucha constante contra la escasez de agua que ha llevado al gobierno indio a racionar el agua. Sin duda, las generaciones futuras experimentarán estos tiempos difíciles que solo se sumarán a su sufrimiento innecesario agotando lo poco que queda de su calidad de vida. 2. Disturbios sociales y conflictos religiosos. En su tesis, El choque de civilizaciones, el politólogo Samuel P. Huntington explica que las mayores amenazas para la civilización occidental son el Islam y China. Seguimos viendo a China crecer económicamente mientras los musulmanes continúan teniendo más hijos que superan a sus homólogos no musulmanes, y esto conducirá inevitablemente a un choque de civilizaciones, especialmente en Occidente. De manera similar, el concepto de multiculturalismo indudablemente conducirá a que varios grupos étnicos se autosegreguen debido a la naturaleza tribal de los seres humanos y esto conducirá a conflictos raciales en Occidente. Habiendo sido criado como musulmán, deseo ver a las generaciones futuras salvar los ideales occidentales como la libertad de expresión, que poco a poco está siendo erosionada y censurada por la corrección política. La brecha entre ricos y pobres sigue creciendo y esto conducirá a disturbios sociales que también conducirán a más conflictos entre personas de varios grupos. El futuro parece sombrío para Occidente a medida que las superpotencias hostiles se infiltran lentamente y orquestan la toma silenciosa del poder que no deseo que mis futuros hijos por nacer vivan para experimentar. 3. Colapso económico, austeridad e inflación. Desde finales de la década de los 90, los economistas han estado anticipando que tendremos un colapso económico peor que la Gran Depresión de la década de 1930. Aunque la economía mundial se ha sostenido gracias a los rescates del FMI y el Banco Mundial, todavía se mantiene con vida y el colapso es inevitable. Un reinicio económico global conducirá a más delincuencia, inestabilidad y malestar social. Continuaremos experimentando medidas de austeridad y la inflación seguirá aumentando rápidamente cuando tengamos una economía de papel que conducirá a tiempos difíciles por delante. Anticipo que muchas generaciones futuras recurrirán a la venta de fotografías y vídeos íntimos de sus cuerpos en OnlyFans para llegar a fin de mes. Vender sus órganos para llegar a fin de mes se convertirá en una norma que no es desconocida. Ningún niño debería tener que vender su cuerpo para sobrevivir en un mundo duro y distópico del que no consintieron en ser parte, otra razón para permanecer libre de niños y concentrarse en ayudar a los 153 millones de huérfanos en el mundo que aún necesitan ser atendidos. 4. Misandria/misoginia. Los conflictos entre hombres y mujeres seguirán creciendo y lo vemos en el aumento de las tasas de divorcio y los casos de abuso doméstico. La misoginia pone énfasis en la valoración de la mujer en función de la fertilidad y la crianza de los hijos. De manera similar, el modelo de misandria exige que las mujeres sean superiores a los hombres para lograr esclavizarlas. Esta brecha seguirá creciendo en este mundo distópico y no es saludable tanto para los niños como para las niñas. Ningún niño debe ser obligado a ajustarse a estos estándares opresivos, otra razón para no traer niños a este mundo. 5. Estatismo, pérdida de soberanía individual y colectiva. En todo el mundo vemos un aumento de los grandes gobiernos estatistas que son propiedad y están controlados por corporaciones corruptas. Esto significa más tiranía, fascismo y abuso de poder. Hemos probado cómo es un estado policial militarizado bajo los cierres de COVID-19, y continuaremos viendo más pérdidas en nuestra autonomía individual que las generaciones futuras soportarán.
He notado que también parece haber escasez de viviendas en la mayoría de los países occidentales, en parte debido a la superpoblación y la migración masiva. Esto conducirá a la construcción de apartamentos de estilo soviético y aguas residuales recicladas como Singapur, lo que contribuirá a un nivel de vida deficiente para muchas generaciones futuras. No quiero que mis futuros hijos vivan para soportar este tipo de condiciones, otra razón más para que yo sea antinatalista. La vida solo seguirá empeorando a medida que pasen los años y la única forma de salvaguardar a las generaciones futuras es no traerlas a este mundo. Además, hemos llegado tan lejos en nuestra destrucción no solo como especie, sino que el daño que hemos hecho es irreversible, por lo que la única solución es desconectarnos porque no podemos ser salvados ni reparados, y hemos llegado a un punto de no poder rescatable. Regreso. Deja una respuesta. No será